Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el Señor buscó sitios menos frecuentados para ocuparse de la formación de sus discípulos. En esos días de convivencia les reveló que su misión incluía la muerte en la cruz. El mesianismo consistía en eso, aunque a Pedro le costó comprenderlo. Por eso le dice el Señor, va de retro, ponte detrás de mí. Y también les enseñó la importancia de la oración después de su experiencia gloriosa en la transfiguración del Monte Tabor, donde habló con Elías y Moisés de su éxodo en Jerusalén por medio de la cruz en el misterio pascual. Además, les instruyó sobre cómo debía ser la vida entre ellos, ya que serían el núcleo de la Iglesia, que es la familia de Dios en el mundo. En ese contexto se enmarca un corto pasaje que consideraremos en esta meditación. Después del recorrido por la Galilea al norte, Jesús y los discípulos regresaron a la sede central de la vida pública, probablemente en casa de Pedro. Dice San Marcos que llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. La tentación de la soberbia, del orgullo, de la autosuficiencia es el peor de los pecados, porque ataca la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Uno se inclinaría a preguntarse cómo es posible que, acompañando al Señor de viaje a Jerusalén para morir en redención por el mundo, ellos estuvieran pensando en la jerarquía interna, quién es el más importante. Pero en realidad es lo más sencillo. Algunos notarían el cariño de Jesús hacia Juan, al que pues se le llama el discípulo amado. Otros resaltarían las palabras del Maestro llamando a Simón Pedro cabeza, roca. Otros dirían que Santiago pues tampoco se quedaba atrás porque formaba parte de ese círculo de los tres más cercanos, lo había acompañado en la resurrección de la hija de Jairo, en el monte de Tabor. Judas, ambicioso, pues remarcaría su papel de ecónomo del grupo, la confianza que tenía, el poder que le daba a manejar el dinero. Y los más cercanos a cada uno de ellos formarían equipo con su amigo para estar más arriba en el caso de que se diera un ascenso político del que se acababa de proclamar como Mesías. Por eso sigue diciendo el Evangelio que Jesús se sentó, como diciendo, esto amerita una plática seria. Llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Se trata de un principio fundamental en el cristianismo. Estos días leía de una reseña de un libro así de esas de administración contemporánea en que habla del peligro de dedicarse a estudiar metodologías, ¿no? Si la inteligencia artificial, etcétera, y sin partir de los principios, ¿no? Bueno, pues también el catolicismo puede pasar si hacemos estas actividades o aquellas otras. Lo importante es el principio. Y el principio fundamental, uno de ellos es este. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Por eso el Papa se llama a sí mismo el siervo de los siervos de Dios. Todos nos consideramos siervos. Y en la iglesia y en la obra estamos todos para servirnos los unos a los otros. San José María decía aquello de poner el corazón en el suelo
para que los demás pisen blando. Ese es el único camino. La única manera de entender el poder en la iglesia, desde que tú, Señor, definiste tu misión con otras palabras clarísimas y también primordiales. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En la misa de San José María, la antífona de comunión es estas palabras, Mateo 20:28. Servir, dar la vida, ser el último, servidor de todos. Es fácil proclamarlo, se entiende a la primera, pero qué difícil es llevarlo a cabo. Siempre queremos salirnos con la nuestra, decir la última palabra, que nos consuelen, que nos comprendan, que nos ensalcen, que nos reconozcan, triunfar en todos los órdenes de la vida. A nadie, naturalmente, le gusta perder, ser humillado, olvidado, despreciado, ni mucho menos herido o ultrajado. Después del pecado original, la reacción normal, entre comillas, es buscar que nos sirvan, no la de servir. Sin embargo, Jesús nos enseña el camino de la humildad que tanto nos cuesta y que es el secreto de la santidad, de la felicidad. Recordemos que el primer pecado fue precisamente de soberbia, de orgullo, desobediencia. Incluso la impureza, que algunos le dan tanta importancia, no es más que otra manifestación de ese pecado primigenio, como dice el refrán ascético tradicional: soberbia oculta, lujuria manifiesta. El Señor nos aclara que la clave del cristianismo es la caridad y la humildad, que está unida a todas las virtudes. La caridad que se manifiesta en detalles de servicio, en trabajo oculto, que evita el carrierismo que tanto criticaba el Papa Francisco, ¿no? En una meditación para sus hijos espirituales, San José María les predicaba de perseverancia, dice un resumen que sale en la biografía. Les predicaba de perseverancia, de humildad, de ser como la semilla que se entierra bien hondo. Concluía: si nos convenciésemos de que precisamente en esta labor humilde y oculta está la fecundidad de nuestro trabajo. Fecundidad, esta es la clave. Algún autor resalta la diferencia entre eficacia, por ejemplo, que es uno de los valores como más apetecidos hoy día, y fecundidad. No se trata de producir, de dar dinero, de triunfar, sino de dar fruto. Fruto para la vida eterna, ¿no? Fruto sobrenatural. Y la clave de la fecundidad de nuestro trabajo está en esta labor humilde y oculta. Por eso se entiende lo de que, por ejemplo, tengan tanto valor los enfermos. Humanamente no los tienen, ¿no? Nadie valora a los ancianos, ¿no? Y que por eso lo de la eutanasia, porque quieren quitárselos de encima. Pero para un cristiano, para una persona de fe, sabe que están en la cruz, que son almas de oración, que aportan mucho con su sufrimiento, que son Cristo. ¿Qué pasa? Y que estamos atendiendo a Cristo mismo en aquel hermano, aquella hermana necesitada, y que ella nos retribuye muchísimo con su sufrimiento ofrecido. Esa es la semilla que se entierra bien hondo. Jesús enseñó el Domingo de Ramos que la clave de la eficacia pascual es morir como el grano de trigo. La resurrección viene después del sacrificio, de la muerte. El Domingo de Ramos, de Pascua, vendrá después del Viernes Santo. Quizá por esa razón Benedicto XVI dedicó su primera encíclica a la caridad. Uno esperaría que Ratzinger, elevado a Papa, pues hablaría una encíclica sobre la razón, el logos, la razón ampliada, el diálogo entre la fe y la razón, la vida pública, la ciencia. No, la caridad. Deus caritas est. Y en ella se fijaba
en una parábola que a todos los papas recientes les impacta y la predican mucho. Francisco la menciona en la Fratelli Tutti, Ratzinger Benedicto en la Deus Caritas Est, Juan Pablo II también la glosa en una de sus encíclicas morales. El buen samaritano, aquel personaje que se detuvo a atender a un enemigo y lo pone como ejemplo de una persona que tiene un corazón que ve. Con ese ejemplo de fondo, aquel hombre que se baja del caballo, se pone al servicio, gasta su dinero, pero sobre todo su tiempo para acoger y socorrer a aquel enemigo necesitado. Dice Benedicto que a un mundo mejor se contribuye solamente haciendo el bien ahora y en primera persona, con pasión y donde sea posible. Me acordaba de un caso de una persona que decía a un enfermo: yo le voy a ayudar en 15 días, en estos días así de la parte aguda todo el mundo ayuda, dentro de 15 días nadie ayuda, y se murió a los 3 días. No, hay que hacer el bien ahora y en primera persona, con pasión, donde sea posible, independientemente de estrategias y programas de partido. Servir, ¿no? Servir a los necesitados, a los pobres, a los enfermos, a los atribulados. El programa del cristiano, concluye Benedicto, es el programa del buen samaritano, el programa de Jesús. Es un corazón que ve. Este corazón ve dónde se necesita amor y actúa en consecuencia. Es un corazón que ve porque es el programa de Jesús. O sea, que vea con tus ojos: Cristo mío, Jesús de mi alma, esta persona necesita ayuda. Esta persona necesita una visita. Este otro necesita una llamada. Este necesita plata. Este necesita trabajo. Este necesita comida. Este necesita salir a descansar, montar en bicicleta. Necesita un paseíto. Este necesita una canción. Bueno, un corazón que ve las necesidades ajenas, que sale de sus problemas. Todos tenemos problemas, pero en lugar de estar encerrado en uno mismo, está pendiente del otro. Y entonces Jesús, para facilitar que sus discípulos aprendieran la lección, recurrió a un ejemplo gráfico, muy bonito, muy tierno, como diría el Papa Francisco. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos y lo abrazó. Recordamos que estaba sentado, una cátedra, explicándole a sus discípulos un principio fundamental del cristianismo, el servicio. Y viene este tema de la acogida. Y la acogida de una persona que no tenía entonces un estatuto reconocido. Los niños, dice un exégeta, vivían en estado de dependencia, como esclavos. Y entonces, con este pasaje, porque Jesús dice: bienaventurados los que acogen a un niño como este, está invitando a acoger a aquellos que son insignificantes con respecto a la sociedad. También acoge a las mujeres, ¿no? Que también salió en estos días, ¿no? La mujer pecadora, en casa de Simón, el fariseo, y que le besa los pies, y entonces Jesús termina rechazando al fariseo, que era el que se las daba de gran piadoso, y acogiendo a la mujer pecadora, porque ella está convertida y el otro no. Los discípulos son invitados a acoger a aquellos que son insignificantes con respecto a la sociedad. Si hacen esto, acogen al mismo Jesús y a aquel que lo envió. Tomando un niño, lo puso en medio de ellos y lo abrazó. Recuerdo que un amigo me contaba que había tenido cuando era niño a un catequista que era muy buen dibujante. De hecho, era su párroco. Ya murió. Y no olvidaba que en una clase en la que aquel hombre bosquejaba la escena que estamos considerando, y le queda muy fácil dibujar. Y entonces ponía un grupo de personas, los discípulos, Jesucristo como de frente, y en sus brazos la pequeña figura de un niño. Cosas de la gracia, aquella persona sintió un deseo grande de ser, no ya como ese niño, sino de precisamente experimentar en carne propia esa predilección divina. Juan Pablo II también menciona
pues no en esta escena del niño, sino en la última cena, se le nota que se metió en su oración también a ser el Juan y sentir que pone la cabeza en el pecho de Jesús, dice, escuchar los latidos de ese corazón. Bueno, es meterse en la oración contemplativa, ¿no? Y es posible pensar que San José María también debió de tener alguna experiencia similar por la manera como describe los efectos de la vida de infancia en el cristiano. Por eso escribió, ¿no os enamora este modo de proceder de Jesús? Les enseña la doctrina y para que entiendan les pone un ejemplo vivo. Llama a un niño de los que correrían por aquella casa y le estrecha contra su pecho. Se imagina uno pues también Jesús, a San José María teniendo esta experiencia mística, ¿no? Ya lo sabemos que pasó siendo el adulto con el niño de Santa Isabel, ¿no? Que lo cargaba, le bailaba, y aquellas monjas pues dicen que ahí hubo más que palabras, dijéramos, ¿no? Y por eso lo conservan como una gran reliquia. Pero también aquí se ve como él como niño estrechado contra su pecho. Y solo comenta, este silencio elocuente de nuestro Señor. El Papa habla de la ternura. En estos días tuve una profesora ahí en la universidad, una doctora en teología, cuya tesis doctoral fue La ternura de Jesús en el magisterio de Francisco. Bueno, este silencio elocuente de nuestro Señor, que abraza al niño y lo estrecha contra su pecho. Ya lo ha dicho todo, sigue diciendo San José María. Él ama a los que se hacen como niños. Después añade que el resultado de esta sencillez, de esta humildad de espíritu, es poder abrazarle a Él y al Padre que está en los cielos. Vida de infancia espiritual. Es una posibilidad, no una obligación. No quiso imponerlo a sus hijos espirituales en el Opus Dei, pero con el tiempo, decía, se cae en la cuenta de que el mejor camino para avanzar en la unión con Cristo es hacerse niños delante de Dios. Lo que pasa, dijéramos, en la vejez también, que uno va perdiendo capacidades y entonces pues se le va olvidando hasta comer. Pero que además de esas cosas físicas sea lo espiritual, ¿no? Como decir, esa dependencia. En estos días escuchaba una conferencia de un médico que hablaba de los niños que solo desean, dice él, jugar y ser amados, ¿no? Por eso están pendientes de papá y mamá. Bueno, esto se trata de nosotros también, ¿no? Como estar pendientes de Dios, de nuestro Padre. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No se trata de aniñarse, sino de abandonarse en el Padre, como un niño pequeño confía en sus papás terrenales. Mostrarse como uno es, sin maquillajes ni subterfugios. Ser consciente de la propia debilidad y pedir ayuda. Ser consciente de que la aparente fortaleza solo es prestada. Obedecer las sugerencias paternas, sabiendo que por ahí se encuentra el camino de la verdadera felicidad, más allá de las apariencias efímeras que el diablo ofrece con sus tentaciones. Ser un niño que confía en el Padre, más que en los devaneos ahí, en las invitaciones malas del vecinito. No basta con una actitud espiritual pasiva. La vida de infancia exige lucha, cambio, esfuerzo. Veamos algunas manifestaciones de esas que menciona San José María. Por ejemplo, renunciar a la soberbia, a la autosuficiencia. Reconocer que nosotros solos nada podemos, porque necesitamos de la gracia, del poder de nuestro Padre Dios para aprender a caminar y para perseverar en el camino. Ser pequeños, concluye, y pues vamos a darle vueltas en lo que nos queda de la oración. Ser pequeños exige abandonarse como se abandonan los niños, creer como creen los niños, pedir como piden los niños. Recuerdo una meditación que nos predicó el prelado de la obra, cuando todavía no lo era, sí, la última vez que vino a Colombia antes de ser prelado, acompañando a don Javier, nos habló de infancia espiritual y lo glosó. Entonces, un poco sobre esa
vía, voy a también ahondar en estas tres facetas ahora en este ratico que nos queda. Señor, te pedimos que nos hagas niños, que seamos los últimos, los servidores de todos, que aprendamos de ti a darnos hasta el extremo, que también estemos dispuestos a dar la vida por ti. Ayúdanos a renunciar a la soberbia y a la autosuficiencia. Danos luz para reconocerlas en nuestra actitud, en nuestro modo de trabajar, en las relaciones con las demás personas, cuando pedimos consuelo y no nos damos cuenta de que estamos fastidiando, cuando evitamos el esfuerzo y el trabajo abnegado y oscuro, cuando nos buscamos a nosotros mismos. Ayúdanos a ser humildes en nuestra lucha interior, a poner todo nuestro esfuerzo, pero teniendo en cuenta que lo más importante es tu gracia, tu ayuda, que evitemos esa autorreferencialidad de la que habla el Papa Francisco, que estemos pendientes de tu mano en el recomenzar de cada día y en la perseverancia, en la fidelidad, a pesar de los reclamos que nos hace nuestra naturaleza caída, nuestra soberbia, nuestra vanidad. Que no se nos olvide, como dice nuestro Padre, que necesitamos de la gracia, del poder de nuestro Padre Dios para aprender a caminar y para perseverar en el camino. Solos no podemos. Somos como niños que podemos ir a hombros de nuestro Padre y llegaremos lejos, o de nuestros hermanos mayores. Ser pequeños exige abandonarse como se abandonan los niños en primer lugar. Podemos decir como el Salmo 15, protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Qué mejor sitio para buscar cobijo. De eso hablan mucho los salmos, ¿no? Como las palomas que se esconden por ahí en las grutas. Pues qué mejor gruta que el corazón de Jesús. Por eso se dice que a la infancia espiritual se llega con los años, después de muchas experiencias, de muchas caídas sobre todo, hasta descubrir que el único verdadero refugio está en los brazos paternales de nuestro Dios. Un ejemplo más o menos reciente, le preguntaron al cardenal Ratzinger si dormía bien en momentos de alta protesta clerical y con sorpresa le respondió: yo hago el examen de conciencia, rezo mis oraciones, porque no voy a dormir tranquilo. Si me quedara intranquilo, es que no me tomaría en serio el Evangelio, que nos recuerda sin adulación que cada uno de nosotros es un siervo inútil. Hemos de hacer nuestro deber, pero siendo conscientes de que la Iglesia no es nuestra. Es de aquel Cristo que quiere que seamos sus instrumentos, pero que permanece como Señor y como guía. Se nos pedirán cuentas por nuestro esfuerzo, pero no por los resultados. Una respuesta humilde. Yo soy un humilde laborador en la viña del Señor. Hago lo que puedo y me quedo tranquilo. El resto es pensar que es que la iglesia depende de mí, que es que yo soy el que la saca, que olvidarme de que esto es la obra de Dios, la gracia divina. Abandonarse como se abandonan los niños, en primer lugar. Luego, creer como creen los niños. Para ellos, la palabra de sus padres lo es todo, y por eso les preguntan las ocurrencias más inéditas, porque saben que ellos tienen la respuesta. Todavía me acuerdo de un pariente, una niña, que decía: mamá, ¿por qué tenemos uñas en los dedos? Bueno, es una pregunta de alta ciencia, ¿no? Bueno, pues mi mamá me responderá. Confían, esperan, están seguros con sus papás. Como dice el Papa Francisco, la fe es también creerle a Él, creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. Es creer que, como dice el Apocalipsis, Él marcha victorioso en la historia en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Una fe de ese creer como creen los niños, esa fe infantil, es la petición incesante. Clama, no dejes de pedir. Qué bueno proponerse pedir como piden los niños.
de los estatutos, que la salud, que las vocaciones, que esta lucha concreta de mi vida espiritual, pedirla. Y perder la vergüenza en el trato filial con el Señor. Un ejemplo de esa oración de niño la tenemos en un apunte íntimo de San José María, que escribe pues para su director espiritual, que nos puede servir para aprender a ser niño, a tratar puerilmente a cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Cuenta que comenzó tratando a su ángel de la guarda. Escribe, le eché piropos y le dije que me enseñe a amar a Jesús siquiera, como le ama a Él. Vamos a ir haciendo nuestra oración, pidiéndole al ángel que nos enseñe a amar a Jesús como lo ama Él. Indudablemente Santa Teresita, maestra de vida espiritual y de vida de infancia, quiso anticiparme algo por su fiesta y logró de mi ángel custodio que me enseñara hoy a hacer oración de infancia. ¿Qué cosas más pueriles le dije a mi Señor? Con la confiada confianza de un niño que habla al amigo grande, A mayúscula y G mayúscula, de cuyo amor está seguro, que yo viva solo para tu obra, le pedí. Y le pedimos ahora, Señor, que yo viva solo para tu obra, que yo viva solo para tu gloria, que yo viva solo para tu amor, no para la gloria humana ni para los amores terrenales. Recordé y reconocí lealmente que todo lo hago mal. En eso sí pues nos podemos identificar. Eso, Jesús mío, no te puede llamar la atención. Es imposible que yo haga nada a derechas. Ayúdame tú. Hazlo tú por mí y verás qué bien sale. Luego con audacia y sin apartarme de la verdad te digo, y se lo decimos ahora, empápame, emborráchame de tu espíritu y así haré tu voluntad. Habla con el Hijo, le pide al Espíritu, quiero hacerla tu voluntad. Si no la hago es que no me ayudas. Y hubo afectos de amor para mi madre y mi señora, y me siento ahora mismo muy hijo de mi Padre Dios. Pero los santos son unos maestros de oración. Creer como creen los niños, abandonarse como se abandonan los niños, amar como aman los niños. Caridad fraterna, decíamos al comienzo, sin cálculos, con generosidad, confiando en la mano del Padre y de la Madre. Ver a nuestros hermanos como hijos pequeños de Dios, necesitados de nuestra ayuda. Y entonces sentirnos sus esclavos, sus servidores, el que quiera ser el primero que sea el último de todos. No he venido a ser servido, sino a servir, a dar la vida en rescate. Ese es el principio que marca nuestra acción. Si lo tengo claro, que paso nací. Me piden un favor, grande, mediano o pequeño, y mi respuesta es, a ver, pasémoslo por el filtro. ¿He venido a ser servido? Sí. ¿Puedes cuidar al enfermo? Sí. ¿Puedes contestar el teléfono? Sí. ¿Puedes abrir la puerta? Sí. ¿Puedes ir a la conchinchina? Sí. ¿Puedes quedarte 25 años en el mismo sitio? Sí. ¿Puedes cambiar cada 3 meses? Sí. He venido a servir, no a ser servido, sino a servir. Amar como aman los niños. Por eso el pasaje que contemplamos termina con esta afirmación de Jesús. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me envió. Culmina San José María su enseñanza. Todo eso lo aprendemos a ser niños, tratando a María. Porque María es madre, su devoción nos enseña a ser hijos. Es una riqueza de la fe católica. Su devoción nos enseña a ser hijos. Jesús es pues omnipotente, pero omnisciente, sabe que lo mejor es esto y por eso nos la entrega en la cruz como gran legado, como gran herencia. Ahí tienes a tu madre. Ella nos enseña a querer de verdad, sin medida. Tratando a María aprendemos a ser sencillos, sin esas complicaciones que nacen del egoísmo de pensar solo en nosotros. Ella nos enseña a estar alegres, sabiendo que nada puede destruir nuestra esperanza. Madre nuestra,
alcánzanos de tu Hijo esa gracia para ser humildes y de ese modo no ambicionar más que ser el último de todos y el servidor de todos, como nos enseña Jesús en el Evangelio de hoy. Que aprendamos a abandonarnos como se abandonan los niños, a creer como creen los niños, a pedir como piden los niños y a amar como aman los niños. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.